La conversión es la suma del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios entonces, Lucas capítulo 13 versículos, inicialmente vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén y amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en este capítulo de Lucas 13, nos cuenta cómo con Jesús había una gente reunida. Y ellos, los que están reunidos con Jesús, unos de ellos le empiezan a hablar a Jesús acerca de lo que había pasado con unos galileos, cuya sangre había sido derramada por mano y por orden de Poncio Pilato. Y Jesús inmediatamente les responde a ellos, pero el énfasis que hace Jesús es distinto a lo que ellos traen. Ellos pensaban o estaban hablando como algo realmente abominable que había sucedido, porque el pasaje que nos habla de que Pilato había matado a estas personas, a estos galileos, cuando estaban presentando el sacrificio, de esto en la Biblia no hay ninguna otra información que nos indique realmente por qué Pilatos los mandó a matar allí. Algunos estudiosos dicen que posiblemente los galileos eran de una región, las personas de Galilea, que se resistían mucho al dominio de Roma y se resistían mucho a las órdenes de Poncio Pilato, que por alguna otra razón él los estaba persiguiendo y los mandó matar allí justo cuando estaban presentando el sacrificio. Lo importante aquí es que Jesús hace el énfasis en el arrepentimiento. Es decir, para los israelitas, para toda la nación judía, ellos relacionaban directamente cuando algo malo le sucedía a una persona, a una familia o incluso a ellos como nación. Ellos tenían el entendimiento que era exclusivamente por desobediencia y por desobediencia a Dios y por el pecado que habían cometido o los pecados que habían cometido. Entonces, allí implícitamente están ellos diciendo, los galileos que murieron eran muy pecadores. ¿Por qué? Murieron de esta manera. Y Jesucristo nuestro Señor de una vez dice, no porque ellos hayan muerto de esta manera significa que ellos sean menos pecadores que el resto de los galileos. Y esto es importante. Nosotros también escuchamos y sabemos que en los pecados que cada uno de nosotros cometemos tienen consecuencias. Y de hecho todo pecado tiene su castigo. Pero no todas las cosas contrarias o malas que nos suceden necesariamente están por causa de un castigo de Dios. Puede suceder, sí, mas no todo está ligado a un castigo. Hay muchos pecados por los cuales no hemos recibido castigo y que serán juzgados en el día de Jesucristo, en el día grande y terrible de nuestro Dios. Pero esto sabemos que esto va a pasar para quienes, para los no creyentes, porque todos los pecados de nosotros los creyentes ya fueron pagados. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Entonces, organizando la idea, pueden suceder eventos contrarios a nosotros que provengan como un llamado de atención de Dios o como una reprensión, sí. Pero pueden suceder tribulaciones, cosas que no son contrarias, que son para nosotros contrarias y que no nos gustan, que no necesariamente vengan de Dios, sino que puede ser una tribulación por causa de nuestra fe. Y nosotros debemos de estar siempre firmes delante del Señor, primero escudriñando en nuestro propio ser si lo que está sucediendo tiene que ver algo con un acto de desobediencia, porque nos estamos apartando de la fe verdadera en Cristo Jesús, de pronto nos estamos desmotivando en escuchar, en aprender, en estudiar la palabra de Dios. Y
De igual manera, mirar que aunque estemos en dificultades, en tribulaciones, sabemos que Dios está con nosotros y Él nos dará su mano, nos extenderá su favor y todo su poder para sacarnos adelante. Entonces, repito, no podemos asociar todo como un castigo de Dios. Y la gente se pregunta, la gente puede decir, y de pronto lo hemos escuchado también, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? O le pasa algo que a una persona que nosotros consideramos que es una persona que es mala según nuestro criterio, porque todos somos malos delante de los ojos de Dios, pero según nuestro criterio alguien que socialmente o en sociedad es una persona que ha hecho mucho daño y le pasa algo malo, inmediatamente podemos nosotros entrar a juzgar y decir, eso le pasó porque era muy malo. Nosotros no debemos de caer en ese juego. Nosotros no podemos saber por qué le han sucedido esas cosas. Nosotros estamos llamados para orar por todas las personas, claro que sí. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no nos debemos alegrar cuando Dios reprende a una persona. ¿Saben qué nos dice Dios? ¿A qué nos manda el Señor? Que aunque esa persona esté en un proceso de reprensión, de tribulación, nosotros estamos llamados a ayudarles, a socorrerlos, a tenderles la mano, a tener misericordia. No a pararnos en el extremo contrario a decir es porque usted está en pecado. Eso fue lo que le pasó a Job, ¿recuerdan? Él en desgracia completa y sus amigos, sus tres amigos, señalándole que se arrepintiera, que todo había sucedido por causa de un pecado cuando no era así. Entonces estamos llamados es, antes que entrar a juzgar, a ayudar a las demás personas. Y por eso es tan importante que nosotros vivamos nuestra fe delante de nuestro Señor. Y esta fe, la fe verdadera, ¿cómo la obtenemos? Sabemos que la obtenemos a través de la palabra de Dios, pero el Señor nos ha dicho y nos dice en este texto que nos debemos arrepentir. Es que no, está diciendo, es que no son más pecadores los galileos que murieron que el resto de los galileos. No eran más pecadores los que les cayó la torre en Siloé que el resto de los habitantes de Jerusalén. Es decir, lo que está llamando el Señor es, oiga, ustedes todos tengan cuidado, porque no saben el día en que han de partir de este mundo. Ese grupo de galileos partieron de este mundo, murieron en aquel momento. A los que les cayó una torre en Siloé. Siloé era un lugar donde tenían, donde tomaban las aguas para el acueducto de Jerusalén. Y dicen algunos estudiosos también que esa torre era como el lugar donde vigilaban que no vinieran el enemigo a atacar dañando el acueducto y así dejaba sin agua la ciudad. Pues una de esas torres, no sabemos si en la construcción o que se le vino encima y mató a 18 personas. Y el Señor nos está diciendo es, cuidado, si ustedes no se arrepienten, van a sufrir también de la misma manera. ¿Y qué puede suceder? Mire, no podemos aplazar el día en que nosotros debemos arrepentirnos. El día del arrepentimiento no es mañana. No, el Señor no ha dado una fecha eh, extendiendo en el tiempo hasta la cual nos da plazo para que nos arrepintamos. No, ninguna persona sobre la faz de la tierra dice, no, es que yo tengo tiempo hasta el 2000, hasta dentro de 10 años para arrepentirme, entonces todavía no lo voy a hacer. Ninguno sabemos ni el día ni la hora y nuestro corazón debe estar siempre en paz delante de nuestro Dios. Nosotros como creyentes todos los días presentamos a Dios una oración suplicando perdón por los pecados que hemos cometido en el mismo día. No lo dejamos para mañana, no lo dejamos para hacerlo cada año, sino inmediatamente cometemos el pecado. Señor, acabo de caer en cuenta que he pecado. Por favor, perdóname en el nombre de Jesús. Y eso nos mantiene activos y constantes para estar vigilantes de nuestro propio proceder. Sabemos que Jesucristo pagó todos nuestros pecados, pero es necesario nosotros humillarnos delante del Señor y reconocer que aún somos débiles, frágiles y pecadores. Y entonces tenemos nosotros que aumentar esa conexión, esa relación con nuestro Dios. ¿Para qué? Para entender cuál es su santo propósito. Porque hoy tenemos como título, la conversión es la suma del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, es porque nosotros estamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque debemos saber algo. El arrepentimiento
no es solamente un remordimiento, no es solamente que en nosotros haya un remordimiento momentáneo, incluso pasajero, por algo que dejamos de hacer o por algo que hicimos malo. Ese arrepentimiento no es el que viene de Dios o el que pide o el que demanda nuestro Dios. Porque podemos simplemente caer en cuenta, yo no debía haberle contestado a esta persona de esa manera, siento remordimiento, pero me quedo ahí. Yo no debí haberle mentido a, a la comunidad, a mi familia, a mis jefes, a mis compañeros. Ese es un remordimiento que llega a nosotros, pero si nos quedamos ahí, no estamos todavía en el proceso de conversión, porque la conversión, repito, es la sumatoria del arrepentimiento más la fe en Jesucristo. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dar la vuelta, es decir, dejar de hacer lo que estaba haciendo para dedicarme a hacer lo que Dios manda que yo haga. Eso es verdaderamente el arrepentimiento que nos lleva a la conversión. Entonces, si siento en mi corazón el dolor por haber hecho un daño, por haber cometido un pecado, me arrepiento, lo confieso delante de Dios. ¿Y qué hago? Evito con todas mis fuerzas, con todo mi empeño en dejar de volver a hacer esa acción para volver a pecar. No, me resisto a cometer otra vez el pecado, restringiéndome a mí mismo y avanzando en la presencia del Señor. Pero, ¿cómo nos unimos a la fe de Jesucristo? Porque no basta con decir Señor, Señor, lo hemos aprendido. Debemos de estar siempre en comunión, en comunicación con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está delante de nosotros. Deuteronomio 30:14 nos dice el Señor, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Para qué? Para que la cumplamos. Entonces vemos que ahí sí viene una verdadera conversión en el ser humano, en la persona como tal. Está el arrepentimiento, la confesión de pecados, ese deseo de no volver a pecar. Mire, la diferencia y lo que nos debe a nosotros diferenciar del resto de la humanidad no creyente, de nosotros como creyentes, es que cuando una persona no es creyente, ama el pecado, ama repetir la acción que cometió en pecado. Mas nosotros, los que somos cristianos, aborrecemos volver a caer en ese pecado, aborrecemos hacer el mal. Volvemos y caemos, sí, porque estamos en una naturaleza pecaminosa, caída, pero ya no nos degustamos en eso. Por ejemplo, si hay una persona en el mundo natural, en los incrédulos, está viviendo una relación eh, fuera del matrimonio, esa persona se goza en esos encuentros por fuera del matrimonio con esa persona. Entonces aman el pecado. Mas un verdadero creyente que ha destruido esa relación para siempre, confiesa su pecado, se aparta de allí y busca la presencia del Señor. Pero no, ¿cómo buscamos, repito, la presencia del Señor? A través de su santa palabra, escuchando y obedeciendo, porque dice Deuteronomio, para que la cumplas, para que la obedezcas, para que la sigas, para que estés viviendo conforme a lo que dice la Santa Biblia. Esto es lo que nos llama el Señor, a esto es lo que nos invita el Señor. Entonces tenemos que ir mirando todo lo que el Señor nos enseña a través de este pasaje. Sabemos entonces que el arrepentimiento es hoy mismo que debemos tenerlo, es inmediatamente cometimos el pecado, no degustarnos, no quedarnos abrazando ese pecado, sino inmediatamente rechazarlo. Si hay una persona que todavía no es creyente, si hay una persona que todavía está dudando si cambia su manera de vivir, de pensar y seguir el Evangelio de Jesucristo, pues no sabemos cuándo viene la destrucción repentina. Y a esto habla el pasaje en Lucas 13 del 1 al 5. Hay una muerte repentina y no sabemos el día ni la hora. Debemos de estar, repito, debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque cuando el Señor decida llevarnos de este lugar a su presencia, debemos de estar plenamente nosotros en paz con Él, a través de la fe en Jesucristo. Y viene entonces el Señor para continuar con la enseñanza
En Lucas 13, del 6 al 9, ahí mismo en el pasaje continuando dice, dijo también esta parábola, y miremos que tiene el mismo hilo conductor, viene con la misma enseñanza. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Amén y amén. Este pasaje entonces nos dice el Señor que Él viene a buscar fruto. Y ese fruto es lo que el Señor espera que todos y cada uno tengamos disponibles para entregarle. Son esos frutos de arrepentimiento, esos frutos que al ser nosotros como una planta abonada a través de qué? De las experiencias que el Señor nos permite vivir, pero principalmente abonada por su santa palabra, está llenando de nutrientes nuestra vida para que florezcamos, para que crezcamos espiritualmente y demos un fruto que glorifique su santo nombre. En principio esta era una parábola para Israel, porque Israel, el pueblo escogido por el Señor, llevaba mucho tiempo y no había podido dar el fruto esperado por el Señor. Ellos jamás fueron el testimonio verdadero para el resto de las naciones de que por la fe en el Dios único y verdadero, ellos llevarían una vida en bienestar, siempre en obediencia a Dios. Sabemos que ellos, contrario a esto, se fueron tras los ídolos y las costumbres de las naciones paganas. Entonces no había dado el fruto que el Señor estaba demandando de ellos. Pero aún el Señor, lo que nos está mostrando en esta parábola es la misericordia que Él tiene. Al esperarnos, al esperar a Israel y al esperarnos principalmente a nosotros los gentiles, que nos arrepintamos para que demos ese cambio en nuestras vidas a través de la palabra y demos un fruto que glorifique su santo nombre. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. Es decir, que nuestra manera de vivir identifique delante del resto de la sociedad, de la humanidad, que somos cristianos. Y todo esto glorifica el nombre de nuestro Dios. Todo esto que hacen estas personas son distintas porque Dios los ha bendecido, porque conocen al Dios verdadero y se esfuerzan en vivir para Él, no para vanagloria de nosotros, sino siempre para honrar el nombre de nuestro Dios. En Mateo 3, versículos 8 y 9, el Señor nos habla acerca de hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3 del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor demanda a nosotros frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento son aquellas cosas que empezamos nosotros a hacer en el día a día que son contrarias totalmente a lo que hacíamos antes de conocer a Jesucristo. Es decir, si teníamos un vocabulario feo, entonces ahora ¿qué hacemos? Tenemos un vocabulario lleno de la palabra de Dios. Si nuestras reacciones eran sencillamente explosivas y con una impaciencia respondíamos a toda situación, pues ahora guiados por la palabra de Dios, arrepentidos de esos malos actos, ahora nos esforzamos en ¿qué? En tener paciencia y en esperar delante del Señor que sucedan las cosas. Si nosotros antes estábamos acostumbrados en mentir, pues ahora, aunque nos cuesta decir la verdad, nos sustentamos en la fe en Cristo Jesús y decimos las cosas como son realmente, abandonamos la mentira y seguimos en pos de la verdad. Jesucristo es la verdad. Y así, no importa cuál sea la situación de cada persona, no importa cuál haya sido su pecado, lo importante es el arrepentimiento. Y si ese arrepentimiento, repito, es verdadero, es sincero, es leal delante de los ojos de Dios, entonces esa acción pecaminosa se ha dejado atrás, la rechazamos contundentemente y esa persona ahora sigue el camino de nuestro Señor. Esos son los frutos que demanda
el Señor, frutos dignos de arrepentimiento, es decir, verdaderamente esta persona ha cambiado. Y esto es importante porque nos compromete a cada uno de nosotros delante del Señor, nos compromete delante de los hermanos en la comunidad, nos compromete el Señor, nos comprometemos delante del Señor. ¿Para qué? Para que no sea algo pasajero. Es decir, terminó la reunión cristiana, acabamos de escuchar la predicación y al día siguiente todavía tenemos algo allí de la enseñanza. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene todo lo que sucede en el día a día, nos impacientamos o mentimos o dañamos a alguien o simplemente caemos en el mismo pecado. Entonces, ¿eso qué fue lo que pasó? Simplemente la palabra cayó en medio de pedregales, como dice la parábola. Como no tenía raíz, fácilmente se secó. Pero nosotros debemos de permitir que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y pedirle mucho al Espíritu Santo. Cuando caemos en pecado, inmediatamente, Señor, te suplico que me ayudes, te lo ruego, Espíritu Santo, para que yo tenga fuerzas para desechar ese pecado, para no volver a cometerlo. Y algo que es muy útil, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para comprender antes que sucedan las cosas cómo debemos actuar. Es decir, si está sucediendo algo muy difícil al interior de una familia, orarle al Espíritu Santo, Señor, ¿yo qué debo de hablar? ¿Yo qué debo decir en esta situación? ¿Me debo quedar callado? Si es algo que está sucediendo en nuestro lugar de trabajo, Señor, dame sabiduría para solucionarlo, para no cometer el pecado, luego venir a pedir perdón, buscar la reparación. No, es mucho más interesante si nos esforzamos en comprender cuál es la voluntad de Dios antes de que cometamos o de que hagamos la acción como tal. Es pedirle al Señor, pero como sé que nos vamos a equivocar porque todos los días nos equivocamos, entonces inmediatamente nos equivoquemos, pedimos perdón. Recordemos que cuando pedimos perdón hay un punto importante que es la reparación. Si podemos reparar el daño que hicimos, es importante hacerlo. Es decir, no solo ir delante del Señor, perdóname porque yo hice este daño, sino que la persona a quien le hice el daño está cerca y puedo reparar el daño, debemos hacerlo. Entonces es muy importante todo esto, lo que el Señor nos indica. Entonces dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas tristemente siguen pensando que por estar inscritos en una religión, simplemente no importa cuándo venga el día de su muerte, por estar inscritos en esa religión, van a ir delante del Señor. Y sabemos que no es así, y es importante reiterarlo. Israel creían que ellos sencillamente porque eran hijos de Abraham, porque eran el pueblo escogido por Dios, no importa lo que hicieran en el día a día, igual Dios los iba a bendecir. No, eso es un error. Y por eso es tan importante cuando Él dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Mire, Dios puede tomar hijos de donde Él quiera. No porque estemos nosotros inscritos, repito, dentro de una comunidad, ser miembros de una iglesia incluso cristiana. Si nosotros, si nuestra fe no es verdadera y nuestra vida está guiada por la palabra de Dios, si no estamos viviendo o si no vivimos y evidenciamos ese verdadero arrepentimiento, de nada vale que digamos somos cristianos. Es decir, no podremos llegar delante del Señor. Señor, es que yo estaba en tal iglesia cristiana, yo estaba en tal comunidad. No. Y eso es lo que les está diciendo el Señor, Dios a través de Juan Bautista, porque estas palabras las dio Juan Bautista a los judíos, a los israelitas que habían venido delante de él, principalmente fariseos y saduceos, y les está diciendo, incluso el pasaje anterior, hipócritas, ¿quién os ha enseñado a huir del castigo de la ira venidera? Es decir, no se dan cuenta que viene un día en el que el Señor juzgará a toda persona incrédula, a toda persona que no se arrepintió verdaderamente y que nunca buscó a Jesucristo con una fe verdadera, que nunca fue delante del Padre a través de la fe en Jesucristo. Es lo que verdaderamente tiene valor. Y por eso dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Recordemos la parábola de Lucas 13, 6, 9. Hay una viña que no ha dado fruto. Y por causa de que no da fruta, ¿qué se debe hacer? Cortarla completamente.
Es decir, ¿para qué se va a inutilizar la tierra? Es lo que dice el versículo 7. Pues en Mateo nos está diciendo, el hacha ya está puesta, es decir, pronto viene el día del juicio. El día del juicio irremediablemente viene. Y hay de aquellos que no estén en la fe de Jesucristo. Hay aquellos que estén confiando en sus fuerzas, que están confiando en sus obras, que porque quieren tapar un pecado con una buena obra, y como dicen popularmente y tristemente, el que peca y reza empata. Y eso es lo que está arrastrando a este mundo natural. Pero el día del juicio vendrá para todas las naciones y es inminente, ya está el hacha puesta, es decir, pronto el Señor va a hacer justicia. Y nosotros debemos de estar preparados en una verdadera conversión. Recordemos el título, la conversión es la suma del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Somos nosotros verdaderamente creyentes o aún somos inconversos? Inconversos es aquel que ni tiene el arrepentimiento ni tiene la fe en Jesucristo. Puede que se sienta mal, puede que tenga un pesar o un remordimiento en su conciencia por haber hecho algo y sabe que con esa actitud dañó a sus padres, a sus hermanos, a su cónyuge, a sus hijos. Puede que con sus malas acciones dañó a parte de la sociedad o a mucha gente en la sociedad, pero de ahí no pasa. Esta persona irá al juicio de las naciones que es en el gran trono blanco. Pero si nosotros verdaderamente hemos vivido esa conversión, si somos verdaderamente creyentes, entonces nosotros el arrepentimiento es evidente. En nosotros ya no está el deseo de pecar, ya no está el deseo de hacer el mal y de seguir todas las tradiciones de este mundo, sino que nos estamos esforzando en buscar el camino a través de las Escrituras. Y entonces la palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, esa palabra de Dios empieza a germinar en nosotros. Dios está todavía, nos ha permitido por misericordia un día más de vida. Lo estamos aprovechando porque no sabemos si nosotros en qué momento vamos a ser cortados de este mundo. No sabemos nosotros en qué momento el Señor nos va a llamar delante de su presencia para rendir cuentas. Debemos de estar preparados y repito, debemos de estar dando testimonio de que verdaderamente nuestra vida está en su buena voluntad. Clamémosle y orémosle al Señor, roguémosle, pidámosle mucha misericordia para que Él nos acompañe en este camino, para que Él sea quien abone esta viña, que sea el que abone, porque dice ese versículo 8, y entonces respondiendo él le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Es decir, ¿qué hay ahí? Misericordia. Misericordia para ustedes, misericordia para nosotros, claro que sí, pero también misericordia para toda la humanidad, que si escucha este mensaje arrepintiéndose, confesando sus pecados, vienen a Jesucristo, también serán perdonados. Y es importante que nosotros tratemos de enseñarle esto a las otras personas. Que es importante nosotros tener en nuestro corazón la fe de Jesucristo, creerle a Dios que su Hijo es el único que puede salvarnos, que Él fue el que pagó por los pecados de nosotros. Y de esta manera nosotros no iríamos al juicio del gran trono blanco, sino que iríamos al tribunal de Cristo, donde vamos todos nosotros los creyentes. Porque dice al final, si después de esto no da fruto, entonces córtalo. Es decir, si después de que nos das tantas oportunidades aún no hemos dado fruto, va a llegar un día que el Señor va a dar por terminado nuestra vida. Solamente eso lo puede hacer el Señor. Y repito, ¿cuándo será? No lo sabemos. No sabemos quién irá primero, quién irá detrás, delante del Señor. Por eso es importante, y quiero que reiteremos en Lucas 13, del 1 al 5, como el Señor les decía, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Miremos que lo repite. Versículo 5. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Versículo 3. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es que nosotros seamos menos pecadores que el resto de la humanidad. La diferencia es que nosotros, con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, tenemos la salvación como un regalo divino. Pero testifiquemos ese regalo en nuestras vidas. Testifiquemos esa obra de Dios en lo que hacemos cotidianamente. Miren,
Es triste cuando escuchamos de los no creyentes que no ven diferencia entre nosotros los cristianos y ellos. Es decir, pasamos desapercibidos. ¿Y por qué? Porque seguimos con un vocabulario inadecuado, porque mentimos, porque nos asociamos con personas que buscan siempre el robar, por ejemplo, o el falsificar. Entonces nuestra vida no está dando testimonio. Esos son los cristianos, dirán aquellos. Y nosotros estamos ahí, ¿qué? Estamos pisoteando el nombre santo de nuestro Dios. Pero si nuestro comportamiento verdaderamente es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces verdaderamente tenemos una conversión. Y recordemos, la conversión es la suma del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Amén y amén.